simplemente era otra estatua. Daniel capítulo 3, versos del 1 al 18. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: «Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente». Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: «Que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Este decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado». Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: «¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder?». Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado». Babilonia era un imperio antiguo, lleno de territorio, riqueza e influencia. En la historia es registrado como uno que dio inicio a tecnologías, leyes y templos. Los babilonios eran ricos en cultura y gran potencia en Mesopotamia. E históricamente hablando, en el reinado de Nabucodonosor, Babilonia, que era más conocida como la Neobabilonia, era muy próspera. Por ende, había personas de todos los lados. Ahora bien, la gran mayoría de culturas estaban llenas de politeísmo, y Babilonia no era la excepción a la norma del tiempo. Inclusive, Nabucodonosor fue el rey que restauró el templo a Marduk, quien era una de sus deidades principales, y fue quien construyó la puerta de Ishtar, que al sol de hoy es técnicamente un patrimonio cultural, que era una de sus deidades también. Y cuando nosotros vamos a capítulos anteriores, cuando él le cambia los nombres a estos judíos, Belsasar, que era el nombre que se le fue dado a Daniel, era también el nombre de uno de sus dioses. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Que Babilonia para este tiempo realmente estaba lleno de influencia y de poder. Y que este rey no era cualquier rey. Era el rey que había potenciado a Babilonia. Y dejando eso en claro, quiero que hablemos primero de la estatua. En el capítulo 2 de Daniel, narra que el rey tuvo un sueño del cual buscaba interpretación, pero tenía una condición,
y era que la persona que interpretara el sueño tenía que también contarle el mismo, sin que él lo dijera. En el sueño y su interpretación había una estatua compuesta de diferentes materiales desde la cabeza hasta los pies. Pero Daniel, quien le dio su sueño y también lo interpretó en el nombre de Dios, explicó que la cabeza de oro era el rey y su reinado, y que luego de él nadie igualaría sus obras. Hasta que la mano que no era humana cortó una roca de la montaña, y la roca, que es Cristo, derrumbó la estatua haciéndola pedazos y reduciendo a la estatua a los materiales originales. La roca se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Esto es representación de Cristo y el reino de Dios que vino con él. Pero Nabucodonosor se envolvió con que su parte era la de oro y olvidó que algún día su reino iba a ser despedazado igual que los demás. Y vamos a hablar un poco de esto. Dice que las partes de la estatua en su sueño eran oro, plata, bronce, hierro y barro. Y estos son los materiales usados durante la humanidad para fabricar ídolos. Y ahí podemos incluir también la madera. Pero qué curioso que en su sueño era una estatua. Y aunque sí, cada parte representaba un rey y su reino, también representaba sus deidades y su idolatría. Por eso era una estatua. Porque ellos adoraban las estatuas, idolatraban las estatuas. Ellos convertían a sus dioses en estatuas, en ídolos, de todo tipo de tamaños, estatuas grandes y pequeñas, hechas de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro. Algunos inclusive también dicen que era madera y roca. Pero llama mi atención que al final de este sueño, la estatua no logra sostenerse por mucho tiempo, ni tampoco perduró, ni permaneció. Dice que una mano que no era de hombre cortó la montaña, una roca. Y esa roca cayó y destruyó la estatua. Y la roca se convirtió en una montaña que se veía en toda la tierra. Y esa así permaneció, Cristo. Pero no me quiero quedar solamente en el sueño que tuvo el rey, que claramente fue algo muy impactante para él. Tan impactante que esto me recuerda cuando Dios nos da una palabra, una promesa, y nos llama a corrección para que esta misma se cumpla, pero nosotros solamente nos quedamos con lo que nos gustó. Y desechamos la instrucción de lo que teníamos que hacer y dañamos, y nos corrompemos. Y no vemos el cumplimiento de lo que Dios dijo en muchas ocasiones por esta mala actitud que tenemos. Y es que el rey con lo que se quedó de su sueño no fue con el reino que iba a venir en un futuro, que era cortado de una montaña, que no eran manos de hombres lo que lo puso en la tierra, sino que él se quedó simplemente pensando en su estatua. Esto fue lo más que le deslumbró de su sueño. Esto fue en lo que él se quedó. ¿Y cómo sabemos esto? Es que tiempo más adelante, el rey, luego de este sueño y luego de escuchar su interpretación, hace una estatua de sí mismo en oro, simbolizando su reinado, su persona y sus deidades. Asimismo lo plasma Daniel capítulo 3, del verso 1 al 18, como empecé leyendo. Por eso en el verso 14 dice: Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Él se quedó con que su reino y su persona y sus dioses eran representados con el oro. Y con el tiempo construyó una estatua de oro de su persona, que detrás de eso simbolizaba su reinado y sus dioses también. ¿Pero qué sucede con todo esto? Dice que el rey se enfureció con estos tres jóvenes. Y el rey, enfurecido y con la confianza en su grandeza, le dio una última oportunidad a estos tres para que se inclinaran. No eran tres jóvenes comunes, eran judíos. Y el rey les había dado autoridad y favor.
Es de esperarse que el rey que te entregó te puede quitar si no haces lo que desea. Y aún así los jóvenes, conscientes de esto, no se inclinaron. Ese rey les había dado prestigio. Ese rey les había dado autoridad y posición. Y ellos podían, por favor, al rey inclinarse, pero siguieron confiando en su Dios. Pero yo no me quiero enfocar en estos 3 jóvenes hoy. Tuve otra parte que me ministró mientras leía este capítulo de Daniel. Y es que dice que los únicos que no se inclinaron ante la estatua eran estos 3 jóvenes. Pero es que al principio, cuando leímos, decía que había gente de otras naciones, de otros pueblos y de otras lenguas. Y que cuando empezó la música, era la señal de que había que inclinarse ante la estatua de oro. Y es que para los otros era simplemente otra estatua más. Y yo no sé usted, pero esto a mí me marcó. Porque los judíos, estos 3 jóvenes específicamente, como narra la Escritura, decidieron ser firmes en su Dios, firmes en su creencia, y no inclinarse ante esta estatua, que claramente era la imagen de un hombre, pero significaba mucho más detrás. Pero ¿y los demás pueblos que estaban ahí? Y las demás personas que estaban ahí, que servían a otros dioses, que tenían otras creencias, que venían de otras culturas, no les importó inclinarse ante otra estatua más. Y esto me puso a pensar, cuando ya estamos tan acostumbrados al pecado, a la idolatría, al orgullo, a las malas decisiones, que tal vez pensamos, ¿qué más da otra más? Los demás pueblos que estaban ahí adoraban a sus dioses de la misma manera. Eran estatuas, aunque tal vez no eran las mismas, pero se veían de la misma manera, porque ellos también tenían ídolos en sus altares. Fuese de oro, de plata, de bronce, de barro, de madera. Pero también eran ídolos. Y a ellos no les importó inclinarse ante otro más. La costumbre los llevó a inclinarse ante otro más. No pensaron si fueron infieles a sus deidades, porque era simplemente otra estatua más. No pensaron si eso tal vez enfadaría a sus dioses, si eso iba en contra de sus principios, porque es que ya se parecía a los otros ídolos a los que se inclinaban, porque era simplemente para ellos otro más. Eso es como cuando nos volvemos insensibles a la presencia de Dios y estamos tan acostumbrados a fallarle que cuando le fallamos otra más, lo pasamos por alto y dejamos de arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, porque lo vemos como otro más, porque se convierten en ídolos en nosotros, en nuestro altar. Se convierten en estatuas de diferentes materiales, con diferentes significados, pero con la misma intención: ser otra más, que te quita tu tiempo, que te quita tu atención, que te desenfoca, que le quitas la adoración a tu Dios para dársela a estas estatuas y a estos ídolos. Y convertimos nuestras caídas en otra más. Eso es como acercarse ante Dios y decirle: Señor, yo te he fallado un montón, pero voy a fallarte una más y ya. Pero sabes que no es cierto, porque después de esa va otra más, y luego de esa otra más, y así sucesivamente, porque ya qué importaría inclinarse ante otro más, si ya te acostumbraste, si ya entregaste tu principio, si ya no rindes reverencia ante tu Dios.
si ya no atesoras la palabra, si ya no atesoras su presencia, sus promesas, su palabra. Qué peligro que vayamos por la vida pensando en que es simplemente otro más. Que tengamos una caída y pensemos que es otra más. A mí me ha chocado muchísimo entender esto, porque yo no me quiero convertir en ese pueblo que estaba lleno de diferencias culturales, que no iba realmente esa estatua, no iba con su cultura, no iba con sus deidades, pero como se parecía a otra más, se inclinaron. ¡Qué temor! Un día pararme frente al pecado y decir, Señor, es simplemente otro más. ¿Y de qué estamos llenos cuando somos capaces de decir que es otro más? ¿De qué estamos desbordantes? ¿Qué hay dentro de nosotros que abunda para que nosotros podamos decir que un ídolo y que una estatua es otra más, que un pecado es otro más, que la contaminación es otra más, que la caída es otra más, que lo hagamos costumbre? Y vuelvo a repetir, que perdamos la firmeza y la autoridad. Porque dice que hasta el final estos 3 jóvenes se mantuvieron firmes, a pesar de que tuvieron la oportunidad de inclinarse ante la estatua y ante lo que significaba la estatua. No era simplemente un rey y su reinado. Era un rey, su reino y sus dioses. Y aún así, la Biblia dice que estos jóvenes se mantuvieron firmes, y firmes fueron atados y echados al horno de fuego. Pero para los demás era otra más. Tú que me escuchas, tal vez eres un conocido o un desconocido para mí. Pero a mí me causó gran temor entender esto. Y es que cuando estamos llenos de ídolos, cuando estamos llenos de pecado, contaminación, no nos va a importar inclinarnos y adorar uno más. Cuando nos envolvemos en la mentira, en el orgullo, en la arrogancia, no nos interesa o no le damos la importancia que nos guíe una vez más. Cuando vivimos bajo la amargura y el enojo, no le damos la importancia a que nos tome un día más de vida, a que nos haya quitado un día para estar en la presencia de Dios y le entregamos uno más al enojo, y le entregamos uno más a la amargura, y de repente se te está yendo la vida porque estás entregando otro más, porque te sigues inclinando ante otro más. Dios no nos hizo para que nos inclinemos ante el pecado. Dios no nos creó para que adoremos y nos inclinemos ante otros dioses. Dios no nos creó para que le sigamos entregando otro día más a la amargura y al enojo, al orgullo. Tal vez estás atravesando situaciones familiares, personales, en pareja, con tus hijos, y entendieras que se trata de que no le entregues uno más al enemigo, ni un día más, ni una decisión más. No me vuelves a guiar más, no vuelves a tocar mis pensamientos ni uno más. No voy a adorarte ni uno más. No voy a entregarte mi generación por un ídolo más. ¿Cómo podemos ir en contra de esto? Ayuno, oración y buscando la presencia de Dios de día y de noche. Aceptando a
Jesús como tu Señor y Salvador, y que su Espíritu entre en ti para que no te conviertas en uno más que se sigue inclinando a las estatuas, porque simplemente otra más. Esto a mí me ha ministrado demasiado. Me ha impactado entender que ese pueblo que no estaba en su ciudad, que no eran sus creencias, decidieron inclinarse ante uno más, solamente para conservar su vida. Pero ¿sabes qué? Que cuando venimos al camino, lo primero que entregamos es la vida. Así que se supone que nosotros no estemos permitiendo uno más. Se supone que le estamos quitando autoridad a lo que estaba, que estamos sacando, estamos limpiando nuestro altar, estamos limpiando nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Y el fuego de Dios consume todo aquello que no le agrada. Cuando pasamos horas en su presencia, cuando nos dejamos transformar, cuando nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Así que no debes temer a que te cueste la vida no inclinarte ante otro más. Ir en contra de este mundo para no seguir otro más. Porque tu vida le pertenece a Dios. Porque Cristo pagó el precio. Porque su reino permanece para siempre. Y hoy simplemente quería dejarte con esta palabra. Y es que cuando te pares frente a un ídolo, sea como se vea, sea el orgullo, el adulterio, la fornicación, la arrogancia, la avaricia, el enojo, la amargura, sean deidades, sean trabajos, sea dinero, sea familia, sean personas. Yo te exhorto a que no te inclines ante otro más, sino que te resistas como hicieron estos 3 jóvenes. Y eso provocará que veas a Dios de una forma en la cual no lo has visto. Y eso te garantiza una nueva experiencia con Él. Y aún lo que estaba esperando, que te arrodillaras ante otro más, serán testigos de lo que Dios hace contigo. Así que no temas a que te cueste la vida, pero no te inclines ante otro más.